Hablemos. 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 Hablemos otra vez. Este es el segundo capítulo de la segunda temporada de Hablemos. Y escucharon en la introducción la composición de Héctor Campos Parsis, Divertimento del Sur, que con la autorización de la agencia correspondiente sirve de introducción y de tema de fondo, o tema de fondo, debo decir, de esta conversación, de este conversatorio. Hoy tengo otra vez a un asiduo asistente, socio nuestro en este trabajo de hablar a través de las ondas de los medios sociales de conversación y comunicación, el amigo Ramón Alfredo Bassat. Gracias al compañero licenciado Irán Lozada Pérez, sobre todo por hacerme la invitación a hablar sobre quién vamos a hablar. Bueno, sí, vamos a hablar hoy de Hostos. En el anterior programa señalamos que Hostos cumplió el pasado 11 de enero 185 años. 85 o 87 por ahí. Sí, él nació, Hostos, Nació un 11 de enero de 1803. 39, No, en el 1839. en Mayagüez. En Mayagüez, en el barrio Río Cañas arriba. Estaba a una distancia de algo más de una milla del centro de lo que hoy es Mayagüez. Nació 12 años después de otro personaje ilustre, Ramón Emeterio Betances, que nació el 8 de abril de 1827 en Cabo Rojo. Y dicho sea de paso, para que no se nos olvide, en el 2027 se cumplen 200 años del nacimiento en Cabo Rojo del padre de la patria, don Ramón Emeterio Betances. Y en un momento de abril ya está la invitación, Alfredo, para conversar largamente, si es posible, más de un capítulo, sobre la figura de don Ramón, el doctor Ramón Emeterio Betances. Y hoy vamos a hablar de Eugenio María de Hostos, de tal forma que no es posible hablar del siglo XIX en Puerto Rico, de nuestro siglo XIX, años fundacionales de la patria puertorriqueña, sin mencionar a Betances, A Segundo Ruiz Belvis. a Segundo Ruiz Belvis y a don Eugenio María de Hostos. Y aprovecho para mencionarlo en varias ocasiones. El telón de fondo de este programa es este tríptico del pintor puertorriqueño Pablo Marcano, de urabeño. Pablo Marcano, este famoso tríptico donde están Betances, Hostos y don Pedro Albizu Campos, que en algún momento en septiembre, en cualquier momento, también hablaremos de don Pedro Albizu Campos. Ok. La vez pasada yo expresé que en uno de los libros de Hostos, Moral Social, el capítulo 33, para ser específico, no habla muy bien de la novela. Dice que es fantasiosa, que la novela como género es fantasiosa y hace daño al que la lee y al que la escribe. Es malsana, dice él. Ese es uno de los datos curiosos y un poco controvertibles de la figura de don Eugenio María de Hostos. Una figura que tenemos la impresión, Alfredo, de que con meramente decir
que cumple años el 11 de enero y hacemos actividades en la Universidad de Puerto Rico y en otros lugares de Puerto Rico, ¿con eso es suficiente? Yo creo que no. Yo creo que esto es tema de todos los días, de cada día en Puerto Rico. Hostos es ejemplo. Su frase más importante o más famosa es aquella que dice, y vivamos la moral. ¿Qué es lo que hace falta? Okay. Pues hablemos de... Comencemos por ubicar a Hostos desde su nacimiento en el 1839 en el barrio Río Cañas, en Mayagüez. Más o menos a una distancia de 1 milla de lo que hoy es el centro de Mayagüez. Tuvo una niñez, diríamos, feliz, pero en 2 ocasiones estuvo al borde de la muerte. Tanto que su padre en una ocasión exclamó, este niño ha nacido para algo. Y razón tuvo. Este niño nació para algo, para ser la voz mayor de toda nuestra América. Hostos, a los 10 años, después de haber estudiado en Mayagüez, aprendió a leer y escribir y aprendió francés. De Mayagüez viene a San Juan, a una escuela privada, a recibir sus estudios primarios. Luego de ahí pasa de sus estudios primarios al seminario conciliar a hacer sus estudios secundarios. Hechos esto por voluntad de su padre, pasa a España a estudiar leyes, pero realmente Hostos no quería ser abogado, él quería ser artillero como lo fue Bonaparte. Y estando Napoleón Bonaparte, estando en España, le toca vivir un momento en que en España había cierto malestar porque se quería, la juventud estaba en contra de la monarquía en aquel momento dirigida por la reina Isabel II de Borbón. Y Hostos lentamente se ve involucrado, no solamente él, sino otros ilustres puertorriqueños que se encontraban en España en esos momentos estudiando, ya que en Puerto Rico no había universidades ni centros universitarios. Intencionadamente España quería mantener a Puerto Rico en las más paupérrimas condiciones coloniales. Hostos se une, como se unieron aquellos otros puertorriqueños, con una condición. Primero porque los republicanos se lo pidieron. Segundo, porque Hostos lo hace, como lo hicieron los otros, a condición de que los republicanos, si triunfaban, le dieran mayores libertades autonómicas, políticas y sociales a las colonias de Cuba y Puerto Rico. Pero sucede lo de siempre. Los liberales ganaron la contienda, pero se olvidaron de sus promesas. Y aunque Hostos y los otros compañeros, particularmente Hostos, les recordaron sus promesas, se olvidaron de ellas. Uno de ellos dijo que era primero español que liberal. Hay unos detalles importantes antes de esa etapa. Estás hablando del año 1800, entre los años 65 al año 69. En el año 68, 1868, ocurre la Revolución Gloriosa, sí, donde se derroca a la reina Isabel II. Pero poco antes, en 1863, Hostos publica su primera novela, sí, La peregrinación, sí, de Valloán, que es un texto muy interesante. Está escrito a manera de diario íntimo, es intimista, es confidencialista, tiene un tono el romanticismo, porque a principios del siglo XIX está en boga el romanticismo en la literatura.
y un escritor muy famoso de esa época, el alemán Goethe. Y Goethe escribe un libro que se llama Los problemas, tribulaciones del joven Werther. Y se parece mucho el tono intimista, romántico de la peregrinación de Bayovan, se parece mucho al estilo de la obra de Goethe. Ese libro, La peregrinación de Bayovan, escrito cuando Betances tenía 24 años, no llega a Puerto Rico porque en la bahía de San Juan, como señalé aquí hace un programa atrás, en la bahía de San Juan es confiscada las cajas donde están los libros, las copias de la peregrinación de Bayovan. Él escribe otra novela que se llama La telaraña, que fue descubierta hace 30 o 40 años. Y es una novela donde él, siguiendo un poco el estilo de Balzac, el relato de Balzac, habla de los problemas de la clase media en la ciudad. La telaraña. Él escribe para competir en un certamen literario de novelas y no logra ningún galardón o premio. Casi desaparece esa novela. Ahora, antes del 68 hay un detalle muy interesante en la vida de Hostos. Tenía 24 años en el 63. 23 años tenía cuando escribió La peregrinación de Bayovan. Teniendo un poco más, 25 o 26 años, que hay que interrumpe un poco después interrumpe sus estudios de Derecho. Él reacciona en el Ateneo a un incidente donde las tropas monárquicas masacran El día de San Nicolás. o San Andrés. Creo que es San Andrés. Bueno, pues eso no es importante. Masacran a los estudiantes. Entonces, se reúnen la clase intelectual en el Ateneo, obviamente a protestar por la masacre. Y ahí da un gran discurso, un solemne discurso, Hostos, con tanto brío que quien lo escuchó, el novelista Benito Pérez Galdós. Uno de los más importantes novelistas de la historia de la literatura española. Y Benito Pérez Galdós dice, ese antillano brioso, ese talentudo y brioso antillano, ¿ok? Y antes que sigas, poco después, en el año 98, o en enero del 99, en Washington ocurre algo parecido. Alguien, por esta vez del lado enemigo, reacciona a las palabras de Hostos con palabras parecidas. Y eso, acuérdame hablar de ese encuentro que tuvo Hostos con McKinley en la Casa Blanca en el 1899, en el invierno, porque llegaron a Washington en diciembre del 98 y son aceptados en la Casa Blanca para llevar sobre Puerto Rico en enero del 98, del 99 o en febrero. Y allí ocurre algo muy curioso que acuérdame mencionarlo antes que terminemos. Así que continúa, te dejé en el 68 en España, en Madrid. En ese momento, Hostos, a mi entender, hubo dos discursos. Pero de esos dos discursos en que Hostos está protestando porque los liberales no quieren cumplir con lo que le han prometido, en el que da en el Ateneo de Madrid, que hasta sus propios enemigos, a los que se oponían a las peticiones que él hacía, vienen a felicitarlo y el presidente del Ateneo le dice, lo hemos perdido. Pero Hostos le contesta, no, ha ganado, me ha ganado, pero me ha ganado para luchar por la libertad de Cuba. Eso es cuando él dice que donde no y cabe mi entonces patria. Ahí inmediatamente Sí. extiende el comentario diciendo sí, que si Puerto Rico no cabe dentro de la Constitución
liberal española, donde no cabe mi patria, no quepo yo. Y pocos días después abandona a España dirigiéndose a Francia, y de Francia se dirige entonces a Nueva York a ofrecer sus servicios a los revolucionarios que estaban luchando en aquellos momentos por la libertad de Cuba. Él llega a Nueva York aproximadamente en el año 69 o 70. 69. 69, 70, sí, 69. Sale desde España en el 68, pues va a Francia en el 69. Sí, es posible que en el Sí, 69, no, en el 69. haya llegado también a Nueva York. Y allí es posible, muy posible, que haya conocido a Betances. Muy posible. Porque Betances, que había sido, lo habían votado de Puerto Rico en el 67, previo al grito del Ares, la habían, ¿cómo se dice? Exilado, no exilado, la habían votado. Eh, eh, en uno de sus, en su camino lejos de España para no ser capturado y fusilado por los españoles, porque era considerado filibustero, revolucionario y que había autorizado el grito del Ares, llega a Nueva York y allí es muy posible que Betances se conocen Hostos y Betances en el año 69 o 70 por ahí. Pero Hostos bien pronto se da cuenta que los revolucionarios que había en Nueva York, aunque estaban luchando, estaban muy comprometidos en luchas personales, en odios, riñas y situaciones muy personales, más que en la situación propia de luchar por la independencia de Cuba en esos momentos. Y hacen a Hostos director de un periódico que publican los revolucionarios en Nueva York. Pero pronto se dan cuenta de que Hostos resulta para ellos demasiado revolucionario. Le imponen, y Hostos se da cuenta, le imponen un director con el cual Hostos no se lleva muy bien, y entonces decide abandonar esa trinchera para lanzarse a la peregrinación que lo habrá de llevar en primer lugar al Perú. Pero yo creo que parte de esa situación difícil entre Hostos y los cubanos en Nueva York, en la Junta Revolucionaria cubana y puertorriqueña, es que él descubre o se da cuenta que muchos de ellos son anexionistas. Sí, ellos Anexionistas, y eso crea una fricción entre Hostos y ese grupo de cubanos, que lo obliga a irse de Nueva York y comenzar lo que llamaste la peregrinación por el viaje al sur, lo que él llama el viaje al sur. Sí, ellos preferían que Cuba fuera anexada a la nueva república que surgía a los Estados Unidos. Había un sector Y había un independentista sector cubano y había un independentista sector anexionista anexionista cubano. Y esto tiene fricción con el sector anexionista, que también lo tendrá Betances, pero Betances quizás tuve con más sabiduría y evita las discordias entre ambos sectores. Así que tenemos entonces a Hostos viajando al sur, y allí llega a Argentina y llega a Chile. Pero estando en Perú, se encuentra que en Perú hay una compañía extranjera, si no me equivoco, de origen alemán y norteamericano, estadounidense, que anhelaban poseer unas minas, si mal no me equivoco, de cobre. Y eran
era un contrato totalmente leonino, donde el Perú iba a salir perdiendo enormemente. Estos, los que dirigían el proceso de apoderarse de esas riquezas del pueblo peruano, le ofrecen en aquel momento a Hostos $200,000, que si en esta época resulta mucho, mucho más tenía que resultarle en aquella época, tratando de comprarlo, porque le decían que con ese dinero lo podía utilizar para sus luchas por la independencia de Cuba. Esto lo que hace es enardecer a Hostos y denunciar el propósito de desenmascarar totalmente a esta compañía y a estos pérfidos, delatando públicamente todo lo que intentan por hacer por quedarse con las riquezas del pueblo peruano. Como vemos, Hostos empieza a hacer obra de grandeza por todas las tierras de América que va pisando. De ahí, como señala el compañero Irán, estando en Argentina, entre otras cosas, no solamente la labor educativa, que para eso necesitaríamos un programa de horas para hablar de la labor educativa de Hostos. Inicia también una campaña para que se construya un paso, El tren trasandino. un tren que una a las repúblicas de Argentina y Chile, objetivo que alcanza, y por eso, en honor a él, la primera locomotora que corrió por esas vías para unir a ambos países llevó el nombre de Eugenio María de Hostos. Hoy en día esa vía lleva su nombre. Hostos se destaca luego en Chile en la educación. Se convierte en un gran maestro de juventudes Balmaceda. en Chile. Balmaceda es el presidente que lo invita, pero sí, lo invita en algún momento después de los 70, sí. Porque él va dos veces a Chile, y cuando es inminente la invasión norteamericana a Puerto Rico, Betance, que está enfermo en París, llama a Hostos para que acuda a Puerto Rico a ver qué se puede hacer ante la inminencia de la invasión. Hostos llega después de la invasión. Hostos llega aproximadamente en septiembre o octubre del 1898. Ahora, pero dimos un brinco. Antes de llegar al 98. Nos quedamos en Chile, la primera vez que estuve en Chile. Y allí, entre la labor académica que hizo, es uno de los que señala la idea y la pone en práctica para que a la mujer se le permita estudiar, y como lo logró, y alcanzaran más tarde algunas de ellas el grado de científicas, de doctoras en leyes y en medicina. Y estando en esa región entre Chile y Argentina, él combate la servidumbre del pueblo chino. Él se convierte en Perú. Él se convierte en adalid del pueblo chino, que es traído al Perú y a esa región de América para convertirlos prácticamente en esclavos, en servidumbre. Y él combate la condición. Y eso nos hace, quizás, si hoy estuviese vivo Hostos,
estaría condenado las políticas criminales del gobierno de Trump contra el pueblo latino y los ciudadanos latinoamericanos en Estados Unidos. Se me olvidó señalar que estando en España, una de las defensas que hace es por la libertad, combatir la esclavitud negra que España desarrollaba, la política de esclavitud negra que España y otros países desarrollaban en tierras de América. Ese fue su primer rasgo, ser abolicionista, ¿verdad? Hostos en América regresa para continuar la lucha revolucionaria. En el 73, en el año 73, está en Santo Domingo. Vive en Santo Domingo y allí publica la revista Las Dos Antillas. Y el gobernador Sanz de Puerto Rico le escribe una carta al presidente dominicano a exigirle que cierre esa publicación, Las Dos Antillas, porque dice que eso son prácticas sediciosas contra el gobierno español en Puerto Rico. Y el gobierno dominicano, presionado por España, cierra la publicación de Las Dos Antillas. ¿Sí? Estamos hablando del año 73. En ese mismo año, Betances está en San Tomás, huyendo también de la Persecución. de la monarquía, Y del gobierno español. Y se reúnen Hostos y Betances en Puerto Plata. Y allí ya pasó el grito de Lares, ya están tramando en Puerto Plata Hostos, Luperón y Betances por una segunda vuelta a la lucha armada en Puerto Rico. Ese segundo intento se conoce muy poco de él, muy poco se conoce. Pero Betances, Hostos y Luperón comienzan con mucha energía, seriedad y entusiasmo a traer a Puerto Rico una fuerza revolucionaria que dé al traste contra la colonia española. Estamos hablando del 73 y del 75. Ese es el periodo. Ese periodo que es muy poco conocido, incluso de Betances, es poco conocido. Algunos historiógrafos, algunos historiadores creen que Betances está en París ya en el 75, pero no, Betances todavía está en el Caribe, en Santo Domingo, organizando otro Lares, para un Lares que fuese triunfador. Así que tenemos a ambos juntos en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y ya con la idea clara por parte de Martí, de Hostos, de que había que luchar ferozmente por la independencia de Cuba, porque asegurando la independencia de Cuba, aseguraríamos definitivamente la independencia de Puerto Rico y se haría más factible su gran idea de la Federación Antillana. Ok, estamos en la década del 70, estamos en la primera guerra de independencia, la guerra de independencia de Santo Domingo, de Cuba ya Santo Domingo era una república en el año 70, los años 70. Estamos en la primera guerra de los 10 años, una guerra que comienza con el grito de Yara en el 1868 y termina 10 años después con el pacto o la paz del Sanjón, que es muy criticado por Maceo y por Máximo Gómez. Que luego vendrá la segunda guerra o segunda etapa, donde ahí es que la figura de José Martí se destaca como el gran líder de la independencia cubana. Y en ese momento, Hostos ve
como beba Joan, que la patria se le escapa de las manos y se convence cada vez más de la necesidad urgente de la independencia de Cuba. Bueno, vamos a dar un brinco hacia el 98. Un brinco. Hostos, como dije hace un momento, Desde Chile. llega desde Chile a Puerto Rico. Creo que llega después del cambio de soberanía o de soberano. En septiembre del 98 tenemos a Hostos en Puerto Rico. Ese mismo mes y año muere Betances en París, Francia. O sea, tenemos como único gran figura cimera de la independencia de Puerto Rico, tenemos a Eugenio María de Hostos. En octubre 18 hay un acto solemne en la plazuela de la fortaleza, el palacio del gobernador, el palacio de Santa Catalina. Allí está el general Brooks, allí está Muñoz Rivera, allí está José de Diego, y una banda militar y todo el personal militar para enarbolar la bandera, bajar la bandera española que ya se había hecho un mes antes. El último gobernador español fue el segundo cabo general Ortega. Macías renunció y dejó a Ortega como gobernador. Le toca al general Ortega entregar a Puerto Rico a Estados Unidos. Y aunque no se menciona en los libros, yo estoy muy seguro de que Hostos estaba muy cerca de allí y vio ese acto de entrega del país de Puerto Rico a los Estados Unidos en la plazuela de la fortaleza en octubre del 98. Y aquí quiero entrar basado en un asunto muy puntual, muy controvertible. Hostos llega a Puerto Rico, como dije, en el 98, participa en diversas actividades contra la colonia. Entre ellos crea la Liga de Patriotas, varios capítulos, uno se organiza en Nueva York, la primera se organiza en Juanería, aquí en Puerto Rico, en Juanería, y otro está muy, muy activo. Pero en octubre del 98, en algún momento entre octubre y noviembre del 98, Hostos es nombrado comisionado de Puerto Rico junto a Manuel Seno Gandía y el doctor Ena y otro que se llamaba Del Valle, pero que no llegó a Washington. Seno Gandía, novelista, médico y novelista puertorriqueño, Hostos y Ena, una figura muy interesante en la historia de Puerto Rico, poco conocida, anexionista, quizás fue el fundador del nacionalismo puertorriqueño, Ena. Y los tres, en diciembre, nombrados por una asamblea de puertorriqueños, llega como delegado de Puerto Rico, como embajador de Puerto Rico ante el gobierno de Washington, y se reúne con McKinley. Él, Matienzo y Ena. Algunas versiones de esa reunión hablan de que McKinley estaba dormitando mientras escuchaba a Hostos. Pero fue tan la impresión que dejó Hostos en esa reunión con el presidente McKinley, que fue asesinado 2 años después. William McKinley. Fue asesinado en 1901. 2 años antes, Hostos está allí con él, ¿verdad? Y uno de los ayudantes, o el secretario de Estado de McKinley, llamado Mr. Day, fue el que... Mr. Díaz, hace un comentario muy parecido al que hizo Pérez Galdós en el 65,
Y lo que dice Day, lo que dice algo claro, distinto, dice, ¿qué se cree ese arrogante hombre del trópico? O sea, para los norteamericanos era arrogancia reclamar la soberanía de Puerto Rico. Que lo que reclamaba Hostos, y en eso es pionero, es el derecho al plebiscito, el derecho a una asamblea de estatus, y en virtud de plebiscitos y asamblea de estatus, decidir el estatus de Puerto Rico. Ese Hostos reaccionando al gobierno militar y decepcionado, muy decepcionado con el gobierno norteamericano, porque Hostos llegó a creer, y lo dice en sus textos, que admiraba mucho el derecho constitucional norteamericano. Y ya en el 98 está decepcionado. Se da cuenta que ese coloso del norte no es democrático, es imperialista. Imperialista. De hecho, el día que hubo el cambio de soberanía o que hubo el cambio de banderas en la fortaleza, Hostos está allí cerca y dice, Puerto Rico se ha convertido o es un muñeco de cera que se transforma en las manos perversas. Y ya antes, porque el primero que se da cuenta claramente de que lo que había era un quítate tú para ponerme yo, es Betances. Por eso deja como testamento que aún debe resonar en los corazones y la mente y las mentes pensantes de este país. Yo no quiero colonia ni con España ni con Estados Unidos. ¿Qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan? Y Hostos viene a recordarle a los norteamericanos que aquí no hay un hato de bueyes ni de animales, que aquí hay unos seres humanos que tienen derecho a determinar qué tipo de gobierno quieren. En los artículos de la... Y por eso viene el plebiscito, que hasta el día de hoy los norteamericanos se han negado, los estadounidenses, debo decir, porque Estados Unidos no es toda América, no es más que un pedacito. Los estadounidenses se han negado a reconocer hasta el día de hoy. No, se han hecho 7 plebiscitos, lo que pasa es que ninguno claro. Obliga a Estados Unidos ni a una cosa ni a la otra. Hasta el día de hoy ha habido 7 plebiscitos. Hay 2 personas que anticipan la colonia para siempre. Uno, como mencionaste, Betances. En una carta, Betances dice, si los puertorriqueños no se organizan como un ejército popular, que junto a los norteamericanos saquen a los españoles de Puerto Rico, si no hacen un ejército boricua, popular boricua, tendremos la colonia para siempre. Y algo parecido dice Mariano Abril en esa misma época, en octubre del 98. Lo de Betances fue varios meses atrás, que es cuando llama a Hostos a venir de Chile a Puerto Rico. Mariano Abril dice, ese 18 de octubre del 98, dice, hoy termina, hoy es el último día de la desgracia colonial, 18 de octubre del 98. Mañana comienza otra vez. Mañana será el día primero de otra desgracia nacional. Ese es Mariano Abril que hace ese comentario. Y es Rosendo Matienzo Cintrón, que no era en aquellos momentos independentista, pero que se da cuenta claramente, el que anuncia, el que dice que solamente los estadounidenses abandonarán a Puerto Rico con la fuerza de la sal. Pero me brincaste 3 años. Eso ocurrió en 1904.
O sea, estamos todavía en el 98. ¿Ves? Me brincaste de 3 años, sí. Ahora, quien primero habla de tomar las armas para combatir la colonia es don Rosendo Mateso Cintrón, que originalmente era anexionista, él y sus hermanas. Las hermanas bordan una bandera americana Para ir a para hacer- recibir en Ponce a la fuerza. Bueno, mira, quiero terminar con un comentario. Se dice que los puertorriqueños rechazan a Hostos y eso obliga a Hostos a irse de Puerto Rico. Eso no es cierto. Hostos, como te dije, Hostos es nombrado por los puertorriqueños en una asamblea en San Juan para ser su embajador en Washington. Que estuvo 35 años ausente de Puerto Rico y tan pronto lo reconocen, descubren su valor y lo nombran un tipo de embajador puertorriqueño ante el presidente norteamericano, como mencioné. Hostos se va de Puerto Rico no por el desprecio de los puertorriqueños, sino por la persecución del gobierno federal. Pues Hostos intenta crear una escuela en Mayagüez y se lo impide autoridades. el gobierno norteamericano. Y es por eso que tiene que aceptar, para no morirse de hambre, él y su numerosa familia, una posición que le ofrece el presidente de la República Dominicana allá, en nuestra isla hermana. Así que tengo que combatir esa visión de muchos historiadores de que Hostos despreció a Hostos, de que Puerto Rico despreció a Hostos. Debo decir, eso no es cierto. Bueno, ahí yo quiero, desde mi punto de vista personal, hacer una aclaración también. Los dominicanos de aquel entonces y algunos de los de el presente reconocen en Hostos su grandeza en defensa de las Antillas y de las Américas, y de la América, sobre todo de la América española, no de la América anglosajona, que también defendió. Bueno, Los Hostos ha sido y es más respetado en otros países, particularmente en la República Dominicana, que en Puerto Rico de aquel entonces de hoy, porque aunque hacía 35 años que estaba fuera de Puerto Rico, nadie mejor que él para conocer todo lo que estaba pasando en Puerto Rico y las Antillas. Él no estaba ajeno. Más ajeno estaban los que estaban en el país. Perdóname. Más ajeno. Insisto de nuevo en lo que dije. Hostos no desprecia a Puerto Rico. Los americanos son el gobierno colonial puertorriqueño es que evita el estudio de Hostos. El gobierno colonial de Puerto Rico es el que ignora la presencia intelectual y académica de Hostos. No son los puertorriqueños. O sea, ¿por qué Hostos es rechazado en Puerto Rico? Porque Puerto Rico es una colonia. No porque los puertorriqueños. Yo quiero rechazar esa inclinación de muchos independentistas y echando la culpa de todo lo que pasa en Puerto Rico. No. Hostos es apreciado en Puerto Rico, no lo ha sido más, no por culpa del puertorriqueño, por culpa del colonialismo puertorriqueño. Claro. ¿Ok? Vamos a dejar eso podemos discutirlo, porque es imposible en 30 o 40 minutos hablar de la vastedad de la obra científica e intelectual de don Eugenio María de Hostos. Muy buenas tardes, buenas noches. Damos gracias a la dirección técnica de Adrián Ciaga Pérez y seremos vistos a través de las redes sociales muy pronto. Buenas noches o buenas tardes.